Bien, mis hermanos queridos, en esta hora estamos felices de poder volvernos a encontrar en este chat, en este espacio que el Señor nos ha abierto en el grupo Entendidos en los Tiempos. Vamos a orar para que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude en en esta hora. Vamos a orar. Cariñoso Dios que moras en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en este momento, Señor. Anhelamos con todo nuestro corazón, Señor, que tú vengas por nosotros. Pero especialmente, Señor, que nuestras vidas estén a tono con el sellamiento que está por concluir. Oh Dios maravilloso, en esta hora queremos abrir nuestro corazón para que tú conectes nuestra mente con la tuya y podamos, Señor, ser refrigerados por el poder de tu palabra, que es en la que nos guía a toda verdad. Gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos que se conectan de muchas partes, Señor, para escuchar estos mensajes. Permítenos, Señor, humildemente ser usados por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Cuando lo profético se mueve en el plan de Dios. Y vamos a volver a recordar, aquí está Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 2, que fue el mensaje o es el mensaje de esta semana de la lección de escuela sabática. Cuando la luz para nosotros resplandece desde el santuario, ¿verdad? ¿Qué significa eso para el pueblo adventista? Para nosotros hoy día. Entonces, hoy vamos a hacer, hermanos, una síntesis de lo que realmente estudiamos durante esta semana. O sea, tocamos algunos temas profundos y otros los dejamos así. Hoy vamos a llevarlo todo a la parte espiritual. Vamos a concluir con la parte espiritual, pero tenemos que tomar parte de lo profético y lo literal para llegar a lo espiritual. Vamos a que el Señor nos ayude y ustedes pueden aportar, hermanos, sin lugar a dudas, pueden aportar, pueden preguntar también. Si hay alguna pregunta así como muy esto, la dejamos para el postre, para el final, pero también pueden aportar en esta transmisión. Las cuatro dimensiones del estudio profético que nosotros vimos desde el comienzo, el pastor lo colocó, ¿verdad? En el primer día. Primero es que todo lo profético pasó o pasa a ser literal, que todo lo literal pasó a ser histórico o pasa a ser histórico, que todo lo histórico pasó a ser espiritual o pasa a ser espiritual y todo lo espiritual parte de lo profético. Y así se forma un ciclo, ¿verdad? Amós 3:7 uno de los textos más conocidos por nosotros, que no hará nada el Señor sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahí están sentadas las bases de este estudio. Y entonces aquí está el cuadro de hoy, para hoy, donde todo lo que fue profético pasó a ser literal, ¿cierto? Luego entonces pasa a ser histórico y lo histórico pasa a ser espiritual. Y todo, hermanos, está relacionado en la revelación del espíritu de la profecía, que nos lleva de la eternidad perdida a la eternidad recobrada y que nos lleva de esto que tenemos hoy, ¿cierto? Desde 1844 hacia acá, hacia la Nueva Jerusalén. Y en ese marco, hermano, nos vamos a mover en este estudio. Vamos a partir de Daniel 7 y 8, ¿cierto? Que fue lo profético. Para la iglesia de hoy, como lo vemos proféticamente, luego de ser eh, profético pasa a ser histórico. Babilonia existió como reino, Daniel 7, y pasó a ser histórico. Medo Persia estaba como reino, que era literal, o era profético más bien, en ese sentido, y pasó a ser histórico. Grecia igualmente, histórico. Luego Roma es histórico, pero aún sigue siendo literal, ¿cierto? Porque todavía en las pies de la estatua no ha concluido la gran visión del capítulo 2. También en los pies de la estatua hay hierro, es decir, que Roma está presente, siempre sigue siendo literal. Y el juicio investigador, ¿verdad?
en esta panorámica de Daniel 7 y 8 pasa también a ser literal para nosotros. Todavía esto no es histórico, es todavía literal. Estamos viviendo el juicio investigador y tiene implicaciones espirituales. En todo momento, en este momento también es espiritual porque está revelando el plan de la salvación. Ahora, queridos hermanos, el santuario celestial fue diseñado una vez, ¿cierto? Para que fuera para la tierra, algo tangible. Ya estaba en el cielo, nadie lo conocía, así que el Señor le revela a su pueblo, a Moisés, este plan de salvación a través del santuario. El santuario en el desierto, una vez termina, pasa a ser histórico, ¿verdad? Cuando Jesús pasa en el año 31, ya el santuario no existe y se vuelve literal para Jesús en su cumplimiento, pero luego pasa a ser histórico porque ya Cristo vino, murió y está en la historia, ¿verdad? Que él hizo todo eso por parte de la salvación para nosotros, como parte integral de la salvación. Luego el santuario del cielo. El santuario está en el cielo. Entonces, esto es literal para nosotros. Es algo que se está vivenciando y que nosotros lo tenemos algo como tangible porque la Biblia lo dice. ¿Qué significa que Jesús está ministrando en el cielo en mi favor? Entonces, eso pasa a ser espiritual, ¿verdad? En Hebreos 8, del 1 al 6, nos dice que tenemos un sacerdote que está en el cielo, que está intercediendo por nosotros ante el Padre, y que ese sumo sacerdote hace su labor en el santuario por cada una de las personas que estamos en esta tierra. Y ahí aparecen Hebreos 7, 25, Romanos 8, del 1 al 4, también nos habla de lo mismo. Y no nos vamos a detener quizá en esto porque son ya textos que hemos hablado y son conocidos en Corintios 5, 21. En estos textos hacemos un intercambio continuo entre lo literal y lo espiritual. Vamos a leer el último. Primera de Corintios debe ser, porque no le puse el número. 5:21. Vamos a ver los dos últimos. Sí, Romanos 8, 1 al 4. Un hermano que pueda leer, abra su micrófono. Romanos 8, 1 al 4. Para que ustedes vean, hermanos, cómo esos textos hacen un intercambio continuo, ¿verdad? Entre lo literal y lo espiritual. Porque hoy vamos a centrarnos más en esos dos términos, ¿cierto? Literal, espiritual. En toda la semana hemos hablado mucho del histórico, de lo que pasó, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que pasó, cómo se vuelve literal y luego cómo se vuelve espiritual para cada uno de nosotros. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 8:1 del 1 al 4. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, ahí está cierto el juego entre lo literal, entre lo que fue literal para nosotros, que es la muerte de Jesús, que también es histórica ya, pero que es literal en nuestra vida espiritual, y jugamos entre estas dos cosas, ¿cierto? En lo que el Señor hizo por nosotros y en lo que significa eso para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y aquí está 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una connotación maravillosa, ¿cierto? Cuando Jesús toma el pecado de nosotros, cuando lleva sobre él todo el pecado de cada uno de nosotros, se hizo pecado por nosotros y nosotros ahora vamos a hacer justicia de Dios en él, ya en la parte espiritual, ¿cierto?
Muy bien. Seguimos adelante, hermanos queridos. La aplicación de las cuatro eh, de las cuatro, aquí dice divisiones de la dinámica de la revelación en el desarrollo del plan de la salvación. Aquí está el santuario. Realmente el santuario es la columna vertebral, ¿cierto? De todas las profecías y de toda nuestra razón de ser como pueblo adventista, como la iglesia final de Dios. Aquí está como el Señor llega al campamento, ¿cierto? Ahí está la eternidad perdida, ya estamos perdidos, pero el Señor viene como uno de nosotros. Y allí comienza su proceso de ir hasta donde hoy se encuentra, ¿cierto? Que es en el lugar santísimo. Entonces, eso que fue profético se cumple cuando Cristo llega al campamento. Entonces allí se transforma en literal, ¿verdad? Cuando Jesús pasa del campamento y llega al atrio, que es para primero ser bautizado en el lavacro y luego morir en el altar del incienso, eso que era profético también pasa a ser literal en el atrio, ¿verdad? Se vuelve literal. Pero una vez Jesús pasa al lugar santísimo en el año 31, entonces eso que fue literal para los que están en el atrio se vuelve espiritual, porque cobra una relevancia, ¿cierto? Para ellos, para sus vidas, y empiezan a predicar acerca de eso que para ellos fue lo más grande que pudo haber pasado, ¿cierto? Que el mismo Dios, siendo Dios, se humana como un cordero para morir por la raza humana. Y empiezan a predicar al Cristo muerto, resucitado y próximo a venir. Eso lo hicieron nuestros hermanos apóstoles de la era apostólica y pues eso les costó mucho sufrimiento y dolor. Y luego pasa al lugar santo. Y esa vivencia de 1260 años de Cristo allí en la parte sacerdotal, ¿cierto? Ministrando a su pueblo cuando escaseó la verdad, cuando la Biblia fue quemada. Y todo este tiempo, hermanos, que también era profético, cuando el Señor, cuando empieza a pasar todo este proceso del lugar santo, entonces ahí se transforma en algo literal y en una experiencia espiritual para aquellas generaciones que estuvieron en el lugar santo, ¿cierto? Por 1260 años y un poco más. Entonces ahora Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y esa experiencia que vivieron los de la Edad Media, los reformadores, todas las iglesias que pasaron por el lugar santo, hermanos, entonces para nosotros hoy, llegan a ser experiencias espirituales, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar de esas experiencias espirituales para poder tener eso que viene ahora, que es vida eterna, ¿cierto? Que Jesús está intercediendo por nosotros en el Santísimo y entonces nuestra vida debe estar a tono con el evento. ¿En dónde nos encontramos? Ayer lo dijimos, en el altar del incensario, en el altar del incienso, mirando hacia el lugar santísimo, donde el Señor está propiciando ante el Padre nuestra salvación. Es decir, Él es todo todo ese proceso, desde la parte profética hasta la parte espiritual, Cristo lo lleva y lo llevó por nosotros. Y nosotros debemos ir en ese proceso, en esa proyección, que lo profético llega a ser literal, luego llega a ser histórico y finalmente, hermanos, también tiene implicaciones espirituales, que es lo más relevante en este momento para nosotros. Todas las implicaciones espirituales del santuario para nosotros deben ser una verdad presente. Ahora, las señales se cumplen ante nuestros ojos, queridos. Apocalipsis 13 revela el accionar del dragón, ¿cierto? Con la primera bestia y la segunda bestia.
Eso nosotros lo conocemos ya. Quizás no vamos a estudiar hoy nada del accionar de la primera bestia, aunque todo está implícito, ¿verdad?, en lo que vamos a estudiar, pero vamos a dedicar un poquito más a la segunda bestia en este estudio. Si ustedes se dan cuenta, se están dando cuenta, hermanos queridos, todo lo que el Señor ha profetizado a través de sus profetas y de sus siervos profetas, es para nosotros hoy una evidencia más de que el Señor tiene el control de su iglesia. ¿Sí? Estas semanas pasadas, que ustedes han seguido las noticias, las señales, porque son señales de evento, ¿cierto? Si hemos seguido las señales de evento, hermanos, nos hemos dado cuenta cómo las cosas se están dando rápido, como dice el espíritu de la profecía, que las señales se van yendo en progresión rápidamente porque el tiempo se va a cortar. Es decir, el Señor está casi, hermanos, casi por salir del lugar santísimo y todo esto ya se desencadenará una cantidad de cosas que todavía no han pasado, que están en el futuro, pero que hoy se están cumpliendo muchas de las cosas que nosotros veíamos para el futuro, se están cumpliendo hoy, y eso es lo que vamos a estar estudiando un poquito en esta sesión. Hay ya una propuesta en los Estados Unidos de que la Biblia sea erradicada de todas las, eh, las escuelas y las universidades y todo lo que tiene que ver con el sector educativo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento tiene mucha violencia, ¿cierto? O sea, cómo se es de doble ánimo, ¿verdad? Que la Biblia tiene mucha violencia y que la Biblia tiene demasiada cuestión ahí de pornografía y de lo demás. Entonces, porque se cogen de algunos pasajes, ¿cierto? Para decir estas cosas. Ahora, queridos hermanos, voy un momentico, por favor. Siga, hermano Luis. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos aquí que hay una cantidad de cosas que están pasando en los Estados Unidos que nos debe a nosotros alertar, ¿cierto? Porque esta es la segunda bestia y vamos nosotros al cumplimiento profético perfecto con el mensaje de los tres ángeles. Entonces, con el mensaje el tercero, que es el que nos compete a nosotros más aún. Ahora, el estado del mundo y de la iglesia. ¿Cómo es que el estado del mundo, cómo es que el estado del mundo tiene que ver tanto con el estado también de la iglesia, ¿cierto? Nuestros hermanos, dicen, no están despiertos ni a medias para hacer lo que puedan con las comodidades que tienen a su alcance para extender el mensaje de amonestación al mundo. Joyas de los Testimonios 2, segunda, Joyas de los Testimonios 2, 273. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, hermanos, se les atribuirá al hombre, al hombre del papado, por medio del honor que se le hace, conferir a la institución del domingo, se le va a rendir homenaje, ¿verdad? La cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Eso lo dijo el espíritu de la profecía en la página 636. Ahora, el objetivo del mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por el medio del cielo, ¿cierto? A un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y habrá aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál era el objetivo
del Señor de mandar este mensaje en ese tiempo que lo mandó, ¿verdad? En el tiempo justo, porque el Señor nunca manda sus mensajes o sus mensajeros en el tiempo que Él no tenga destinado y definido para él. El Señor quería separar a su pueblo de las influencias, de las influencias corruptoras, ¿cierto? Que el pueblo profesaba ser el pueblo de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Ese era el objetivo de Dios, salvar al pueblo. Entonces, por eso manda el primer mensaje. ¿Qué hubiese pasado? Es una pregunta. Si el pueblo lo hubiera aceptado, si hubiera aceptado su condición. Vamos a buscar en el del el último párrafo del capítulo Primeros Escritos, la alianza entre la iglesia y el mundo. ¿Sí? La alianza entre la iglesia y el mundo, si alguno tiene el libro a la mano, puede leer el último párrafito mientras llega la hermana, para que se corrobore esto de cuál era el propósito del mensaje del primer ángel, ¿sí? ¿Alguno lo tiene a la mano, hermanos? La alianza entre la iglesia y el mundo. Esta alianza es la iglesia Filadelfia, la alianza entre la iglesia Filadelfia y el mundo, para hablarlo en cumplimientos proféticos, ¿sí? ¿Cómo dice, hermano, el último párrafito? Dice Jesús y toda la hueste celestial miró esa parte. Sí, Jesús y El toda la último hueste parrafito, celestial miró. pastor, sí, dice el párrafo Jesús 6, sí. y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin Sí. embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado, importante. Si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios. Bueno, ahí es lo que la hermana estaba mencionando, hermanos, el objetivo del mensaje del primer ángel, que estamos hablando aquí de los años 1800, ¿sí? O sea, 1820, 1830. ¿Cómo estaba la iglesia de Filadelfia, hermanos? En su cumplimiento literal. ¿Cómo dice el capítulo? ¿Cómo se llama? 52. La aliada entre la La iglesia y el alianza entre mundo, el ¿no? mundo y la iglesia. O sea, previo al paso del Santo al Santísimo, ¿cómo estaba la iglesia, hermanos? Estaba aliada, había una alianza entre la iglesia y el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está la iglesia hoy del paso del Santísimo a la Nueva Jerusalén? ¿Cómo la ven? Tenemos que ir para eso, hermano, allá los pecados de Babilonia. Allá el capítulo se En la llama así. misma Ajá. condición. ¿Cómo se llama el capítulo? Mire, Se usted para encuentra entender, igual ahora. cuando la hermana entre me avisan aquí. Los pecados de la Gran Babilonia, el capítulo 64 de Primeros Escritos, nos está mostrando de la condición del pueblo de Dios previo a la clausura del santo. Ya llegó la hermana Silvia, ¿sí? Entonces, este capítulo es la base de el capítulo que estamos mencionando. Adelante, hermana Silvia, estábamos haciendo relación a el propósito del mensaje del primer ángel. Era Ajá. separar a la iglesia de esa alianza que tenía con quién, con el mundo, y Con el mundo. colocarla donde el Señor pudiera bendecirla en gran medida. Adelante, hermano. Muy bien, pastor, gracias. Aquí precisamente en el libro Conflicto de los Siglos, que es el libro base del día de hoy, no podemos transmitir con el computador porque ahí fue el problema que se me bloqueó, entonces vamos a seguir. El primer ángel de Apocalipsis 14 dice aquí que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres que teman y adoren, tenía por objeto separar, ahí dijimos, las influencias corruptoras del pueblo de Dios que profesaba ser el pueblo de Dios y despertarlo para que viviera un verdadero estado, para que viera, perdón, su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje
había enviado a la iglesia un aviso de que ser aceptado habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. Ese era el objetivo, hermanos, del primer mensaje angélico, ¿sí? La contraposición, en contraposición, hermanos, a este mensaje, que lo aceptaron de diferentes religiones, ¿cierto? Y credos, salieron de las diferentes iglesias, los hermanos de ese tiempo, y abandonaron sus creencias erradas en la Biblia, con respecto al milenio, con respecto al advenimiento. Dice que los corazones se unieron en la más dulce comunión, el amor y el gozo que los rodeaba. Ahí está Filadelfia, hermana, ¿sí? Ahí está Filadelfia, sí, señor. Entonces, ese gozo y esa unión fue el resultado de los que aceptaron el mensaje del primer ángel. Es decir, para ellos ya se convirtió en algo espiritual, ¿ya? De esa vivencia literal, de ese estado espiritual que se estaba suscitando, ellos vivieron ahora en la parte más importante que debe llegar al corazón del cristiano, que es la parte espiritual, como debía ser aceptado el mensaje. Y el resultado fue la unidad, ¿sí? Relaciones al primer mensaje, si las iglesias en general no lo aceptaron, los ministros debieron ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? No habían aprendido la verdad, no la tenían clara, digamos así. Ni los profetas, o sea, los tiempos proféticos no los tenían claros, ni las señales de los tiempos tampoco las vieron. Cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, provocó en ellos, en lugar de provocar lo que provocó en los que sí la recibieron, en ellos se provocó una incredulidad por una razón grande. Era que era predicado este evangelio por laicos. No eran los pastores. La mayoría no eran pastores los que estaban predicando esta verdad. Eran laicos. Personas como Guillermo Miller, que se dieron a la tarea, era un granjero, de escudriñar las escrituras, de estudiar, y entonces por eso rechazaron de plano el mensaje del primer ángel. Los resultados de este rechazo, hermanos, entonces llegó como resultado la apostasía de la iglesia, y ellos volvieron a unirse, los que habían salido de pronto a escuchar y por la conmoción del primer mensaje angélico, volvieron a sus antiguos templos, y allí se consumó, digámoslo así, la apostasía. La aplicación, hermanos, espiritual para la iglesia adventista de hoy, para nosotros hoy. Primero, entender la secuencia del juicio y su obra es lo que nos librará, ¿cierto?, de una vida cristiana superficial. Así como le pasó a los hermanos que recibieron el primer mensaje angélico. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sacarlos de la mundanalidad, ¿cierto? De una vida superficial. A nosotros, hermanos, la secuencia del juicio, de lo que está pasando ahora, de la obra del juicio, nos debe sacar a nosotros de esa superficialidad cristiana. Segundo, si el pueblo acepta su condición y comienza la obra verdadera de reforma, ¿cierto? Traerá como resultado una vida de reavivamiento y de llegar a la piedad primitiva, una correcta adoración, y estaremos preparados para pasar bien en el juicio, o sea, para que nuestros vestidos estén inmaculados y estemos bien presentados ante el Señor, para que podamos ser sellados en el juicio. Entonces, hermanos, y solo entonces habrá unidad de espíritu entre nosotros, porque todo lo que tenemos será una relación íntima con Dios.
y con su espíritu. Todo lo tendremos en común, como en el pasado. Nuestros ministros, ¿cómo sería la aplicación espiritual para la iglesia de hoy? Estamos mirando el primer ángel. Nuestros ministros serían los primeros en exponer las verdades porque estarían concentrados en la misión y la visión espiritual que viene de parte del Espíritu, ¿cierto? A través de los profetas, a través de las señales que están ocurriendo ante nuestros ojos. Discerniría, o sea, lo que tenemos que llegar, hermanos, es a que los ministros de la palabra de Dios disciernan las verdades que el Señor quiere mostrar para este tiempo. Preparando así, hermanos, la grey para la terminación del tiempo de la gracia, ¿verdad? No mirarán como una amenaza, hermanos, como pasó en el pasado, a los laicos que quieran llevar la verdad presente de parte de la iglesia adventista al mundo que perece. No mirarían como una amenaza, porque entonces volveríamos o se volverá a repetir la historia, ¿verdad? Del pasado. Eso es lo que el Señor quiere para la iglesia de hoy. Esa es la aplicación espiritual para la iglesia adventista. Con respecto a lo que pasó con el mensaje del primer ángel, lo que va a pasar o lo que estará pasando con el mensaje, creo que es el que nosotros tenemos que estar predicando con mayor fuerza y poder. Ahora, hermano, después de ese mensaje, el mensaje del primer ángel, vamos a volver otra vez a lo que fue, ¿cierto? A la historia. En Apocalipsis 14:8 se registra que hubo un segundo mensaje. Y hubo un segundo mensaje porque el primero fue rechazado por la mayoría. ¿Ya? Entonces el Señor hace otro esfuerzo grande por proclamar el segundo mensaje y envía a otro ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído a la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Esta declaración, hermanos, el Señor la envía por una razón. Igual que envió la primera declaración por una razón, la iglesia estaba en un estado lamentable de apostasía. Entonces, ahora el Señor dice, bueno, mis hijos están llenos del vino, de las mentiras de Babilonia, tengo que volver a hacerles una reconvención para que salgan de allí, de ese estado. Esta declaración se da en base a la unión entre la iglesia y su Señor, como un voto matrimonial, ¿cierto? Como una relación matrimonial que ha sido quebrantada. Entonces la invitación del mismo Señor, que es el marido de la mujer de la iglesia, la llama para que deje su infidelidad, su promiscuidad y salga de esa relación ilícita con Babilonia. ¿Por qué la figura que aquí se emplea es de una mujer? Le va a hacer esa pregunta. Tanto la mujer es representada por la iglesia como la ciudad de Babilonia es también género femenino. ¿Por qué será, hermano? ¿Ustedes qué piensan? Yo me puse a pensar en esta madrugada, que fue cuando yo hice esta diapositiva, ¿por qué la mujer es figura de la iglesia? ¿Por qué es una mujer? ¿Por qué la mujer es figura de la ciudad? ¿Es porque es una ciudad o porque es una mujer? ¿Por qué será, hermano? Bien, vamos a la página 348 del libro, ¿cierto? Y vamos a ver la razón. Y luego ustedes mismos me van a explicar, ¿sí? La mujer de Babilonia, Apocalipsis 17, está descrita como la mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz en la mano, llena de las abominaciones, es decir, las inmundicias de la fornicación, y enfrente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la madre de todas las rameras. Ahí se presenta a la gran ramera. Ahora, hermanos, se declara además que Babilonia es aquella ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. ¿Estamos entendiendo? La gran ramera es la que tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. O sea, está por arriba. La potencia
que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, y esa es Roma. Es Roma, por eso está hasta el final en todas las profecías. La púrpura y el escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más grande que se hace gala, la arrogancia de la sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada con la sangre de los santos, ¿verdad? Que aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Ahora más, es lo que dice acá, que me llamó mucho la atención. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Si se dice que Babilonia es la madre de las rameras, sus hijas deben simbolizar las iglesias que tienen a sus doctrinas y tradiciones, que tienen a sus doctrinas y a sus tradiciones, y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar una alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Hasta ahora diremos, no, las iglesias evangélicas, ¿cierto? En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. ¿Cuál mensaje? El mensaje del segundo ángel. Y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana. Pues dicha iglesia está en esta condición caída desde muchos siglos atrás. Además, en el capítulo 18, aquí entramos, del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y qué comunidades religiosas se encuentran actualmente? La mayoría de los discípulos, dice, ¿y qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer estas iglesias, se decidieron notablemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero en su deseo de imitar las prácticas de los impíos, ¿cierto? Igual que Israel, pusieron su confianza en la hermosura y se prostituyeron, como dice Ezequiel 16, 14 y 15. Queridos hermanos, esto me hace pensar a mí, porque aquí habla de las iglesias protestantes. Sí, y nosotros miramos a las iglesias evangélicas, a las iglesias presbiterianas, a las metodistas, a las bautistas. Estas son las iglesias protestantes. Y pregunto yo en esta mañana, ¿la iglesia adventista no es una iglesia protestante? ¿Cuál es el peligro que corre la iglesia? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué se emplea la figura de una mujer? Bueno, porque en Apocalipsis 12, 17, hermanos queridos, nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, contra el residuo, contra el remanente fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo se comenzó a perder ¿cuándo comenzó todo este desorden, hermanos? En el Edén. Por eso Dios quiere o quiso poner una figura de mujer, porque allí comenzó el pecado, con el engaño de la serpiente a la mujer. Yo hago este razonamiento, no sé si ustedes estarán de acuerdo. Y entonces el Señor, para finalizar todo este drama, hermanos, emplea una figura de mujer y pone a la iglesia como
una figura femenina, ¿ya? Porque lo que el Señor quiere es restablecer esa imagen perdida, ¿cierto? Esa eternidad perdida por la mujer y recobrarla al final del tiempo. Y es la iglesia, es la mujer la que debe dar este mensaje de amonestación al mundo. La iglesia cayó en apostasía en ese tiempo que estamos hablando en el mensaje del segundo ángel. Claro, por eso es que no aceptaron que Cristo venía, aunque no venía, pero ese era el proceso del advenimiento lo que comenzaba. Hago la aclaración, hermano. Era el proceso del mensaje del advenimiento lo que había empezado. El juicio daba apertura al proceso del advenimiento, ¿cierto? Porque es que la venida de Cristo no es un evento solamente, es un proceso. Y en la página 350 de este mismo libro, El conflicto de los siglos, dice que cuál era el origen de la apostasía. ¿Cuál fue el origen de la apostasía? Dice, ¿cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. ¿Qué hizo la iglesia entonces, hermanos? Bajó la norma, bajó la guardia, digámoslo así, para que la iglesia pagana pudiera aceptar las verdades del cristianismo. Y ese fue el gran error. Allí comienza la apostasía de las iglesias, ¿verdad? De la iglesia. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de fe cristiana y el resultado fue una ola de paganismo. Anegó la iglesia, trayendo consigo costumbres y prácticas e ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo pagano que seguían adorando ídolos en secreto. No ha sido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron una nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente a los credos de sus padres, se negaron a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad y abnegación y renuncia al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece y una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Hermanos, hagamos la aplicación a nosotros. Este mensaje no ha pasado, sigue sonando y va a continuar porque este mensaje va a terminar la obra, hermanos, de evangelización. Es el mensaje de Apocalipsis 18, el que se une al mensaje del tercer ángel, que es el mismo mensaje del segundo ángel, solamente que declara todos los pecados de Babilonia para que los que todavía están en el vino, con el vino, embriagándose con el vino de Babilonia, pueden salir de ese estado. La iglesia es responsable de este mensaje, hermanos, de la impenitencia del mundo. Este mensaje, hermanos, comienza a predicarse en 1844. Fue poco tiempo. Las iglesias caen por eso es que como es poco tiempo, ahora también va a ser poco tiempo, hermanos. Eso yo vine analizando. Apocalipsis 18 es el momento cuando se va a dar el fuerte pregón y vuelve a enfatizarse este mensaje para que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios a través del mensaje del segundo y tercer ángel unidos, ¿cierto? Y hermanos queridos, es porque el Señor vuelve a repetir este mensaje, porque debe ser muy importante para el pueblo de Dios y también para el mundo que perece. Las iglesias caen moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del primer ángel, del advenimiento, pero este decaimiento no fue completado, por eso se envía este mensaje, a medida que fueron rechazando las verdades para nuestro tiempo.
A medida que se están rechazando las verdades para nuestro tiempo, hermanos, también este mensaje se va a volver a repetir por lo mismo. Ahí todavía, hermanos, todavía cuando ellos empezaron a predicar el mensaje, todavía no se había completado, ¿cierto? La caída de Babilonia, porque aún faltaba conformarse la gran Babilonia, la gran apostasía final. La caída de Babilonia será completada. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Cuando la iglesia esté en total embriaguez y cuando no admitan el amor por la verdad para ser salvos. Tremendo. Eso lo dice el conflicto de los siglos, hermanos, y es una verdad contundente para nosotros. El cumplimiento perfecto del segundo ángel, hermanos. El cumplimiento perfecto se dará cuando la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios. El Espíritu Santo sea derramado sobre los verdaderos hijos de Dios y ellos puedan levantar su voz potente. El ángel volverá a sonar y se unirá al tercero y la tierra se le llenará con la gloria, o sea, la lluvia tardía. El segundo ángel suena de manos desde 1844 y suena unido al primero y luego se une al tercer ángel. Estos son momentos, hermanos, donde todos sonarán juntos. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. En algún momento dejarán de ser literales, ¿cierto? Esos mensajes, hermanos, para convertirse en espirituales. Pues van juntos y pasan por los dos primeros. Los primeros pasan a ser históricos para solamente quedar el tercero, hermanos, ¿cierto? Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y entonces, hermanos, aparece para nosotros algo relevante. Apocalipsis 13, la profecía de la bestia que sale de la tierra. Estados Unidos, aquí está la lámina, lástima que no pude mostrarles. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar las conciencias y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país y de todo el globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Pregunto, ¿esto pasó? O sea, ¿es profético? ¿Es histórico? Perdón, ¿es histórico? ¿Es profético? ¿Es literal? ¿O solamente tiene una semblanza espiritual? ¿Qué piensan ustedes ya en el proceso que llevamos nosotros? ¿Qué es este pasaje? ¿Ah? La hermana Gloria Villagrán dice que es espiritual. ¿Sí? Perdón, es profético. Bueno, muy bien. Es profético, sí es cierto. Pero en este momento, es profético, sí, hermano. En este momento, hermano, se está cumpliendo ante nuestros ojos esto que se dijo de Estados Unidos y está pasando a ser literal. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo la bestia de dos cuernos, que habla como, tiene apariencia de cordero, pero que habla como dragón, se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. ¿Ya? Y muy pronto la imagen de la bestia estará totalmente conformada para que nosotros entendamos que el tercer ángel tiene que sonar, hermanos, con gran poder. Porque cuando Eva comienza en este gran engaño, la mujer, Estados Unidos, el país protestante, portador de la Biblia, es engañado poco después, ¿cierto? Y ya después de ser cordero pasa a ser dragón. El dragón sigue protagonizando porque la guerra es contra Cristo. Desde que nació, le hizo la guerra. Y ahora a sus hijos, a nosotros, al resto de la descendencia, porque nosotros somos la descendencia de Cristo cuando hacemos su voluntad. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ese es el remanente fiel. ¿Tú perteneces al remanente, hermano querido? Yo quiero pertenecer y quiero estar hasta el final en este remanente. Las pretensiones del dragón es la adoración de toda la humanidad, ¿verdad?
que se le rinda homenaje. Y lo va a hacer a través de la primera bestia. Cuando se le rinda homenaje a la primera bestia, al papado, entonces se le estará rindiendo realmente homenaje a aquel que propició todo este desastre, al dragón, a la serpiente antigua, al que engañó a Eva, al que sigue engañando a la Eva de este tiempo, ¿cierto? A la Eva espiritual, a la iglesia, y quiere terminar su obra funesta de engaño para que toda la tierra adore a la primera bestia y le haga la imagen, ¿cierto? Que es hacer todo lo que la bestia ha propuesto para hacer. Pero como el diablo es astuto, hermano, como el diablo es astuto, él va cambiando sus formas, se va deslizando como la serpiente, ¿cierto? Y entonces se engaña al mundo entero. Estados Unidos protagoniza esta escena, porque es la bestia que va a estar hasta el final, ¿cierto? La página 400 del libro Conflicto de los Siglos. Ya vamos terminando, hermanos. Ya vamos a terminar, ya vamos a cerrar. Estados Unidos protagoniza esta escena. ¿Qué tiene que ver con nosotros, verdad? La bestia de dos cuernos, que une el poder político con el religioso, esos son los dos cuernos. Cuando la iglesia, hermanos, acepte unirse al poder civil, esto traerá como resultado la apostasía. Y no está hablando de la iglesia, de las iglesias protestantes, porque ellos ya están unidos hace rato. Es más, las cosas notorias se hicieron hace poco, pero en sus dogmas, en sus prácticas, están unidas con Roma, ¿verdad? Está hablando de la iglesia, hermano, de la iglesia adventista, de nosotros, como pueblo de Dios. Vamos a leerlo. Conflicto de los Siglos, página 400, en mi libro. Profecías cumplidas. Vamos a leer una partecita de esto y luego vamos a ir a la página 401. Vamos a ir. Perdón que me demore un poquito. Bueno, es en los Estados Unidos en la profecía. Es el capítulo. Vamos más adelante. Diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia. ¿Quién dice eso? Estados Unidos. Aquí tenemos presente a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Pero, dice acá, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. ¿Sí ven? El resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y que servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admiten toda su doctrina. Las iglesias protestantes que se unieron en la huella de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de resistir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto tenemos en la larga persecución de los disidentes en la iglesia en Inglaterra. Fue la apostasía lo que condujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Esto fue lo que hizo que la iglesia buscara la ayuda del gobierno civil, la apostasía. ¿Sí? Dice, fue la apostasía lo que condujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Tremendo, hermanos. La Biblia declara que antes de la venida del Señor
habrá un estado de decadencia religiosa análoga a los primeros siglos. ¿Qué estamos viviendo hoy? Porque vamos a traer eso a nosotros, ¿cierto? Estamos a punto, hermanos, de presenciar la venida de Cristo, de que el mensaje final de Dios sea predicado. Y el diablo lo que está haciendo es entorpeciendo el trabajo de la iglesia, metiendo dentro de sus filas mentiras, engaño, apostasía. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que lo que pasó va a volver a pasar. Entonces él trabaja organizando y orquestando todo este proceso, ¿cierto? Para que la imagen se dé, para que la imagen de la bestia pueda estar conformada. Es decir, que la iglesia se parezca tanto a la imagen que se vuelva irreconocible. ¿Estamos? Dice acá. En Apocalipsis 13, el papado, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir algunas cosas sobre la marca de la bestia, dice aquí la sierva del Señor. Pero aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está a la vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están dispuestos así, en contraste con los que adoran a la bestia y a su imagen, y reciben su marca y deducen que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación por la otra, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. El punto crucial, hermanos, vuelve a ser el mismo, la ley de Dios. El obedecer o el desobedecer, para que nosotros no rindamos homenaje, ¿cierto? A la bestia, que es lo que se desea, o lo que desea el dragón. Nosotros tenemos que tener mucha conciencia, hermano, de cómo es que opera. Por eso a veces mandamos tantas cosas al grupo, para que nosotros podamos abrir los ojos y veamos cómo van los acontecimientos con respecto a la formación de la imagen. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pueblo de Dios en este tiempo tiene que tener muy claro. ¿Qué es adorar a Dios realmente y qué no? ¿Qué es lo que el Señor requiere para el pueblo de Dios para este tiempo y qué no? ¿Cuál es la piedad primitiva que se debe vivir hoy y qué no? Porque a veces pensamos que la piedad es extremismo. No, no lo es tampoco. La piedad es volver a los sitios antiguos, igual que lo hicieron los pioneros. Levantar, hermanos, en alto la verdad presente, cuya columna vertebral está en el santuario y cuyo mensaje se transforma en el mensaje de los tres ángeles. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Dice, al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos categorías. Solamente en dos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Palmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, tañendo sus arpas, rindiendo el homenaje al Creador y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Querido hermano, la aplicación final para la iglesia de hoy, la iglesia remanente fiel, es para usted y es para mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que luchar tesoneramente contra la bestia, su imagen y su número y su marca. Nosotros, hermanos, si nos mantenemos y entendemos lo que pasó, lo que está pasando, sabremos lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es glorioso, hermanos. Estaremos
tañendo nuestras arpas, cantando el cántico de Moisés y del Cordero en la Nueva Jerusalén, que es para donde vamos, ¿verdad? Tenemos, lástima que no podamos ver el santuario. Cómo el Señor fue desde el campamento, vino como uno de nosotros y cómo nos quiere llevar a su reino celestial. Querido hermano, en esta mañana hay una aplicación que es para nosotros la más importante, una aplicación espiritual. Sin esa aplicación espiritual, tú y yo estamos muertos. Pero, ¿quién nos ayuda en este proceso? El omnisapiente, Dios, a través de su Santo Espíritu. Por eso es que el mensaje del segundo ángel debe volver a repetirse, porque la tierra será iluminada con aquellos que una vez conocimos la hora del juicio, la aceptamos y proseguimos en nuestra salida de todo corazón de Babilonia, hermanos, para poder estar firmes ante la amenaza que nos trae el tercer ángel, para nosotros poder entender esta amenaza y entenderla, vivirla y poderla proclamar al mundo de hoy que perece. El Señor te bendiga, querido hermano. Vamos a orar en este momento y luego vamos a hacer las conclusiones de parte de ustedes. Oremos. Padre